buenos días, buenas tardes en verdad, y bienvenidos a un nuevo webinar de LISAM Systems. Mi nombre es Estefanía Pollo Gumiela y en esta oportunidad vamos a focalizarnos en la comunicación de los peligros mediante las fichas de datos de seguridad y la manera correcta de distribuir esta información. ¿Cómo nos vamos a organizar o cómo va a ser este webinar? Primero voy a hablar justamente de este sistema, del sistema globalmente armonizado, y una vez finalizado el marco teórico, vamos a dejar un espacio abierto para preguntas. La idea, esto es lo que repito siempre, ya lo conocen, ya saben nuestra modalidad, la idea es empezar ya a conversar con ustedes, mientras esperamos unos minutitos para que se termine de conectar toda la gente, y aprovecho de paso a comentarles los que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar por el principio, es decir, el por qué se crea este sistema globalmente armonizado, por qué hacemos tanto hincapié en esto nosotros, porque la verdad que por más que pueda sonar repetitivo, nuestra idea también acá es empezar a concientizar a todos los trabajadores, a las personas que trabajan dentro de empresas o mismo consultores que se dediquen a esto, a comprender el SGA. Si bien hoy lo vamos a ver muy por encima, la idea es que ya a medida que pase el tiempo nosotros tengamos algunos conceptos o algunas ideas ya realmente bien incorporadas en nuestro conocimiento. Una vez que veamos esto, vamos a repasar la información que debe incluirse en la ficha de datos de seguridad, terminando con los requisitos que debemos cumplir para una correcta gestión y distribución de esta documentación. Bien, que este es el tema principal de nuestro webinar. Recordemos también que una vez finalizada la presentación, recibirán por correo el link de este video junto con la presentación que vamos a ver ahora a continuación. Igualmente, cualquier consulta que tengan, nos pueden enviar un correo a la dirección que aparece en pantalla, info.ar@lisam.com. Ahora sí, dejo 2 minutitos más y ya comenzamos. Ahora sí, comencemos entonces. Vamos a hablar, como dije, del sistema globalmente armonizado para dar una introducción. Hoy en día podemos encontrarnos con productos químicos en nuestros hogares como también en nuestro lugar de trabajo. Si bien aportan numerosos beneficios, productos comunes como detergentes, pinturas y solventes o las sustancias que los componen pueden ser peligrosas para las personas o para el medio ambiente. Es por esta razón que gran número de países y organizaciones han desarrollado leyes, reglamentos y resoluciones haciendo hincapié en la transmisión de la información necesaria a los usuarios de productos químicos para un manejo seguro de los mismos. Si bien estas leyes, reglamentos o resoluciones pueden ser similares, cada país es independiente, por lo que solemos encontrarnos con diferencias significativas entre diferentes países. Esta situación complejiza la utilización, clasificación, comercialización y transporte de los productos químicos. Es en el contexto actual, donde el comercio internacional de productos químicos ha avanzado exponencialmente, que surge la necesidad de contar con programas que garanticen, como vemos en pantalla, la utilización, transporte y eliminación de los productos químicos de manera segura, siempre en miras de proteger a las personas y al medio ambiente. Es por todo esto que se consideró necesario contar con un enfoque, pero internacionalmente armonizado, ya que la existencia de distintos sistemas de comunicación del riesgo dificulta una adecuada protección de la salud y el medio ambiente. Era vital contar con lo que podríamos denominar, como vemos en pantalla, como un lenguaje común. Como ya sabemos, para hacer frente a esta problemática es que se crea el Sistema Globalmente Armonizado de Comunicación y Etiquetado de Productos Químicos, el cual se conoce como SGA por sus siglas en español o GHS por sus siglas en inglés, Globally Harmonized System. Este fue promovido por las Naciones Unidas.
Este sistema, el sistema SGA, contiene los requisitos para la clasificación y el etiquetado de sustancias y mezclas químicas, así como las definiciones, formato y contenido de la ficha de datos de seguridad. Este es uno de los temas que vamos a ahondar próximamente. Algo muy importante mencionar es que el SGA, como vemos en pantalla, no es legalmente vinculante, sino una recomendación que debe ser implementada por cada país en la legislación propia, tal y como hemos visto en webinars anteriores. Bien, habiendo dicho todo esto, como dije, esta introducción que nosotros en todos nuestros webinars queremos reforzar, vamos ahora sí a adentrarnos en uno de los temas principales de este webinar. Uno de estos temas es la comunicación de peligros. Esta vez de lo que vamos a hablar ahora es la comunicación de peligros a través de este tipo de documento que estamos viendo, a partir de las fichas de datos de seguridad. Entonces, las fichas de datos de seguridad no son un invento nuestro, sino que se nombran en el SGA. Y de ahí viene la primera pregunta. ¿Cuál es el papel de la ficha de datos de seguridad en el sistema armonizado? Una ficha de datos de seguridad es un modo eficaz y bien aceptado de proporcionar información y puede usarse para proporcionar información tanto de sustancias o de mezclas. Es por esto que la ficha de datos de seguridad debería proporcionar información completa sobre una sustancia o mezcla, con miras al control y reglamentación de su utilización en el lugar de trabajo. Recordemos que tanto empresarios como trabajadores la utilizarán como fuente de información sobre peligros, incluidos aquí también los peligros para el medio ambiente. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Argentina, los peligros para el medio ambiente se han adoptado en su totalidad, bien, en realidad como todos los tipos de peligros. Podría darse el caso que para otras regiones esto no sea así, bien, por eso queríamos mencionar esta última parte. Recordemos también que las fichas de datos de seguridad van a tratar sobre los productos y por lo general no pueden facilitar información específica que resulte pertinente en un determinado lugar de trabajo. Es por esto que la información, por tanto, va a permitir al empresario desarrollar un programa activo de medidas de protección del trabajador. Aquí recordemos siempre que debe estar incluida la formación y a su vez considerar cualquier medida que pueda ser necesaria para proteger al medio ambiente. Además, la ficha de datos de seguridad supone una fuente importante de información para otras audiencias a las que quiere llegar el SGA. Por ejemplo, algunos de sus elementos podrían ser utilizados por quienes transportan mercancías peligrosas, por los servicios de emergencia o por los consumidores. No obstante, estas audiencias reciben y seguirán recibiendo información adicional de muchas otras fuentes, tales como las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas o de los envases o embalajes destinados a los consumidores. Es importante tener en cuenta siempre que estas otras fuentes, por ejemplo, la introducción de un sistema de etiquetado armonizado, no debe afectar al uso principal de las fichas de datos de seguridad. Bien, ¿qué sucede aquí? Si nosotros vemos o nos dedicamos un tiempito a analizar el SGA, siempre que hablemos de comunicación de peligros, vamos a encontrar principalmente dos maneras, la ficha de datos de seguridad y la etiqueta. Entonces, recordemos esto, que la etiqueta, disculpen, la ficha de datos de seguridad, el uso principal de la ficha de datos de seguridad es el de informar a los trabajadores, bien, es el objetivo principal de la ficha. ¿Que lo pueden usar otras audiencias? Sí, lo que acabamos de decir, pero recordemos, siempre tengamos en mira esto último, el uso principal de las fichas, el uso principal es el de informar a los trabajadores. Ahora, una vez que sabemos todo esto, ¿qué tenemos que pensar o qué debemos analizar? Justamente, ¿cuáles son los criterios para determinar si debería prepararse o no una ficha de datos de seguridad?
¿Qué dice el SGA? Que habría que preparar una ficha de datos de seguridad para todas las sustancias y mezclas que cumpliesen con los criterios armonizados del SGA para los peligros físicos, para la salud o para el medio ambiente, y para todas las mezclas que contengan componentes que satisfagan los criterios de, como vemos en pantalla que está en naranja, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción o toxicidad específica de órganos diana, en concentraciones que superen los límites de concentración para las fichas de datos de seguridad especificadas. Esto es muy lindo, pero en forma general podríamos decir que se debería suministrar una ficha de datos de seguridad para los valores de corte o límites de concentración genéricos indicados en la tabla esta que vemos aquí, la tabla 1.5.1. Algo a tener en cuenta que es importante, ya que estamos tratando con Argentina, que es la quinta edición revisada del libro Púrpura, que todo lo que son valores de corte o límites de concentración son sinónimos, bien son indistintos el uso de uno o el otro. Igualmente, tal y como señala el libro Púrpura, puede haber casos en que los datos de peligro disponibles justifiquen la clasificación sobre la base de otros límites de concentración distintos de los genéricos. Cuando se usen esos valores de corte específicos para la clasificación, también deberían cumplirse con la obligación de preparar una ficha de datos de seguridad. Bien. ¿Cuál sería el siguiente caso? O el siguiente paso, mejor dicho. Ya sabemos lo que consta o cuál es el principio de la ficha de datos de seguridad. Ahora analizamos todo esto y una vez que queda claro que se requiere una ficha de datos de seguridad para una sustancia o una mezcla, la información exigida que habría que incluir en la ficha debería, en todos los casos, responder a lo dispuesto en el SGA. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de elaborar una ficha de datos de seguridad? Quien prepara una ficha no debe olvidarse de que lo que se trata es de indicar al público al que se dirige los peligros que presenta una sustancia o mezcla y cómo almacenarla, manipularla o eliminarla en condiciones seguras. Las fichas de datos de seguridad contienen información sobre los efectos potenciales sobre la salud que presenta la exposición a una sustancia o mezcla y el modo de trabajar de forma segura con la misma. También brinda información sobre los peligros derivados. Perdonen, estamos teniendo un inconveniente. ¿El resto me escucha? Parece que María Delia está teniendo inconvenientes. Perfecto, entonces continuamos. Le voy a contestar únicamente. Perdonen, no quería... Ahí está. Entonces, seguimos. Lo que les estaba diciendo, la ficha de datos de seguridad, que es el ítem 1, 2, 3, 4, brinda información sobre los peligros derivados de sus propiedades físico-químicas o sus efectos sobre el medio ambiente y sobre el uso, almacenamiento, manipulación y medidas de intervención en caso de emergencia. Se debe asegurar la coherencia y exactitud del contenido de cada uno de los epígrafes requeridos, de manera que las fichas de datos de seguridad resultantes permitan a los usuarios tomar las medidas necesarias que garanticen la protección de la salud, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección del medio ambiente. Avanzando. La información que deberá figurar en la ficha de datos de seguridad debe estar de manera clara y concisa.
deberá ser preparada por una persona competente. Bien, que esto ya lo hemos mencionado varias veces. Esta persona tendrá que tener en cuenta en todo lo posible las necesidades específicas de los usuarios. La información estará redactada de manera coherente y exhaustiva, teniendo muy presente que está dirigida a los trabajadores. No obstante, también deberá tenerse en cuenta que la totalidad o parte de una ficha de seguridad puede usarse igualmente como medio de información para trabajadores, empleadores, profesionales de la salud y la seguridad, personal de servicios de emergencia o miembros de la comunidad, bien como ya hemos mencionado. Por otro lado, el lenguaje utilizado en la ficha de datos de seguridad deberá ser sencillo, claro y preciso, evitando acrónimos y abreviaturas. Se evitará el uso de expresiones vagas y equívocas, como por ejemplo esto que vemos acá arriba de todo, a la derecha. Estas frases como puede ser peligroso, sin efectos para la salud, y en todo esto se debe omitir. Por otro lado, la ficha debe contener información precisa, es decir, que si no existe un peligro en concreto, la ficha de datos de seguridad debería diferenciar claramente entre los casos en que la persona que debe efectuar la clasificación no disponga de información y aquellos en que los ensayos han arrojado resultados negativos. Bien, no es lo mismo. Un resultado negativo no es lo mismo que no disponer de información. A su vez, debería indicarse de manera bien visible la fecha de emisión de la ficha de datos de seguridad. Bien, acá vamos a ver un ejemplo, que es el segundo recuadro que veo acá. Acá vamos a ver bien exactamente la primera versión de la ficha con su fecha. Luego, en el caso de las fichas de datos de seguridad revisadas, se deberá indicar claramente la fecha de emisión, así como el número de versión y el de la revisión, la fecha de la nueva versión o alguna otra indicación de a qué versión sustituye. Bien, todo esto lo vemos en el tercer ejemplo, la tercera imagen. Otra indicación importante es que la ficha de datos de seguridad no tiene una extensión fijada de antemano, viene el punto 7. Esta extensión debería ser proporcional al peligro del producto y a la información disponible. Todas las páginas de una ficha de datos de seguridad deberán estar numeradas y es conveniente indicar de algún modo que la ficha se acaba. Por ejemplo, página 1 de 3, o indicar si el texto continúa, bien, por ejemplo, continúa en la página siguiente, todo esto que estamos viendo en pantalla, y en la última se podría colocar final de la ficha de datos. Cuando la información no esté disponible o falte, debería indicarse claramente. ¿A qué voy con esto? A que ningún epígrafe deberá dejarse en blanco. Además, algunos epígrafes hacen referencia a la información de índole nacional o regional. Por ejemplo, los tan conocidos límites de exposición ocupacional. Los proveedores o empresarios deberían incluir información en los epígrafes que sean apropiados y aplicables a los países o regiones a los que se destinen estas fichas y donde se esté suministrando el producto. Por último, no se recomienda usar abreviaturas, ya que pueden sembrar confusión o dificultar la comprensión. Bien, de nuevo, volviendo al punto 4, el lenguaje deberá ser sencillo, claro y preciso. Entonces, dicho todo esto, pasemos ahora a ver cuál es el formato requerido para esta documentación conforme al SGA. La información de la ficha de datos de seguridad deberá presentarse siguiendo los 16 epígrafes siguientes en el orden en el que se indican. Bien, esto que estamos viendo en pantalla. La ficha de datos de seguridad estará entonces compuesta por estos 16 epígrafes o secciones. Los mismos, como ya he dicho, deben ir en este orden y ninguno debe dejarse en blanco. Si bien el anexo 4 del SGA detalla minuciosamente la información que debe figurar en cada una de estas secciones, siempre debemos recordar que la ficha de datos de seguridad debe proporcionar una clara descripción de los datos utilizados para identificar los peligros.
En las fichas y bajo los epígrafes pertinentes debería figurar al menos, cuando fuera aplicable y estuviese disponible, la información incluida en la tabla con codificación 1.5.2 que menciona la información mínima que debe figurar en una ficha de datos de seguridad. En caso de precisar más información sobre la confección de fichas, acá esto es muy cortito y además vean que esta es la tabla que indica la información mínima. Bien, nosotros en otros webinars que hemos visto hemos detallado más, hemos de hecho hablado del anexo 4, que es donde realmente está toda incluida esta información, bien más detallada. En caso que deseen recibir más información, los envían un correo electrónico. Bien, yo al final de la presentación se los vuelvo a dejar. Entonces pasemos ahora al otro tema importante de este webinar. Bien, una vez que ya está confeccionado, una vez que yo ya tengo mi ficha, ya tiene las 16 secciones completas, ya lo tengo en el formato correcto, perfecto. Una vez que yo hago esto, ¿cómo seguimos? Si bien en el SGA no se especifica ningún lineamiento o procedimiento a seguir, muchos países han adoptado como práctica interna lo indicado según el reglamento REACH. ¿Qué es el REACH? REACH es el reglamento que rige en Europa con relación a lo que es registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas. Ahí abajo igual vemos su nombre en inglés. El reglamento REACH también está directamente relacionado con el reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas. Este es el reglamento conocido como CLP. Este reglamento CLP establece los peligros, los consejos de prudencia y los pictogramas para Europa. Bien, es decir, sería el equivalente a nuestra resolución SRT 801. Bien, nosotros tenemos esta resolución, Europa tiene el reglamento CLP. Todo lo que es la gestión y cuándo debemos preparar una ficha de datos de seguridad, ya lo mencionamos, es lo que dije hace un momento. Lo que vamos a analizar sobre este reglamento es la parte de distribución justamente de estos documentos. Según el reglamento REACH, los requisitos en relación con esto último sobre las fichas de datos de seguridad son lo que vemos en pantalla. Punto 8. Se facilitará gratuitamente en papel o por vía electrónica una ficha de datos de seguridad. Punto 9. Los proveedores deberán actualizarla sin demora, es decir, actualizar la ficha, en los siguientes casos. Caso número 1. Tan pronto como se disponga de nueva información que pueda afectar a las medidas de gestión de riesgo o que se cuente con nueva información sobre los peligros. B. Cuando se haya concedido o denegado una autorización. Esto es bien europeo. Bien, muchas veces para algunas sustancias, sobre todo cuando se comercialicen más de cierta cantidad, se debe exigir una autorización. O C, cuando se imponga una restricción, también ligado a lo mismo. Ahora, acá yo actualizo mi ficha. La nueva versión fechada de la información, marcada como revisión y la fecha, lo que vimos antes, se proporcionará gratuitamente en papel o por vía electrónica, tal como se dice en el punto 8, a todos, y esto es la parte importante, a todos los destinatarios anteriores a los cuales se les hubiera suministrado la sustancia o el preparado en los 12 meses precedentes. Bien, 12 meses fue el plazo que estableció el REACH. Toda actualización posterior al registro consignará el número de registro. Bien, esto es lo que yo les decía del punto B y C. Acá solo vemos los requisitos, perdón, acá no solo vemos los requisitos, sino que también va a quedar indicado a quienes aguas atrás le deberíamos reenviar toda esta información. Esto no es todo, sino que también va a quedar estipulado quiénes deberán recibir esta información. ¿Qué más nos dice el REACH? Tenemos el artículo 35, bien que es el acceso a los trabajadores a la información. ¿Qué indica? Lo voy a leer muy por encima. La parte empresarial concederá a los trabajadores y a sus representantes acceso a la información suministrada en virtud de los artículos 31 y 32 que esté relacionada con las sustancias o preparados que se usan o a los que se puede ver expuesto en el transcurso del trabajo.
También se van a establecer los límites para almacenar la información, como lo vemos indicado en el artículo 36. Bien, el artículo 36 va a mencionar todo lo que es la obligación a conservar la información. Voy a leer solo la primera parte, que indica que cada fabricante, importador, usuario intermedio y distribuidor deberá recopilar y tener disponible toda la información que necesite para cumplir con sus obligaciones en virtud de este reglamento durante un periodo mínimo de 10 años. Bien, a partir de la fecha en que se haya fabricado, importado, suministrado o utilizado la sustancia o preparado por última vez. Bien. Entonces, acá estamos mencionando todos los requisitos o todos, en realidad, la parte importante del REACH que nos compete, ¿bien? Estamos hablando de quiénes deberían recibir la información, los límites, cuándo debemos crear nuevas fichas, ¿bien? A quiénes se las debemos enviar, en qué plazo, ¿bien? Entonces, ya sabemos entonces todo lo que tendríamos que cumplir. Nos queda ahora ver cómo podemos afrontar todos estos requisitos, ¿bien? Porque entonces tenemos que no solo preparar las fichas, sino que antes de esto deberíamos verificar si debemos prepararlo o no. A través de esto deberíamos juntar toda la información, clasificar el producto, elaborar las fichas, pero luego no solo queda aquí, sino que deberíamos enviarlas, ver si las debemos actualizar, cuándo, guardar toda esta información. Bien, todos estos requisitos es a los que me refiero. Entonces, por un lado, como sabemos, ya hemos hablado de Access en varias oportunidades. Access crea y maneja fichas de datos de seguridad y etiquetas para los principales mercados de comercialización. Maneja bases de datos totalmente integradas con frases en conformidad con las regulaciones argentinas, pero también con la información necesaria para el transporte de sustancias y materiales peligrosos. Bien, esto digamos que cubriría toda la primera parte, bien, todo lo que es la creación de la ficha. Pero ¿cómo hacemos para manejar todo lo relacionado con la distribución? Bien, para eso es que LISAM desarrolló Publicem. Publicem, o Publicem, como le queramos decir, es una aplicación web diseñada para los proveedores, fabricantes o distribuidores de productos químicos que luchan diariamente con todo lo que es la distribución, versión y gestión de las fichas de datos de seguridad. Publicem ofrece una solución integral que lo ayudará a ordenar sus documentos de seguridad para lograr el máximo cumplimiento normativo y la satisfacción del cliente. ¿Cuáles son las principales características de Publicem? Estos son, en relación a la distribución de las fichas de datos, Publicem va a distribuir nuestras fichas de datos o cualquier documento de seguridad a nuestros clientes a través de un proceso totalmente automatizado. ¿Qué quiere decir? Que yo podría enlazar a Publicem con nuestro software de creación de fichas e importar dinámicamente todos los datos que ya tengamos existentes. También podría sincronizar a Publicem con nuestro sistema ERP para garantizar una distribución perfecta de las fichas de datos de seguridad, siempre basándonos en pedidos, bien o incluso actualizaciones. Esto nos va a permitir enviar los documentos según la región, en este caso podría ser casi siempre Argentina, pero no necesariamente, y además podemos incluso seleccionar el idioma en el cual enviarlo. Por otro lado, a través de este sistema, a través de esta aplicación, nos aseguraríamos que nuestros clientes hayan descargado el archivo. Bien, ¿por qué podemos garantizar esto? Porque Publicem lo que va a también incluir es una función de seguimiento e informe. Por otro lado, en todo lo que vemos acá, segundo ítem de gestión, Publicem funciona como un área de almacenamiento en línea para todos los documentos. Esto va a ayudar a almacenar documentos archivados y administrar las versiones de la ficha de datos. Acá va a permitir aplicar filtros avanzados y recuperar la información necesaria con mayor precisión. También vamos a poder encontrar cualquier documento necesario en todo momento, bien en solo unos segundos, es cuestión de aplicar unos filtros.
va a administrar las actualizaciones, va a crear versiones, como también va a organizar las versiones de la ficha de datos de seguridad, asegurando que todos los documentos estén actualizados, que esto es por lo general lo que nos suelen pedir en alguna auditoría. Por último, como decíamos, este tema de la comunicación, que es lo que nos importa, la comunicación con la cadena de suministro. Publiquem es una plataforma amigable, es muy fácil de usar, bien, porque es una aplicación web que va a permitir una comunicación directa con los clientes, bien, y va a tener un intercambio súper eficiente, bien, y además todo esto va a ser en línea. Mismo si nosotros contratamos Publiquem, también se le va a crear una cuenta Publiquem a nuestros clientes, bien, entonces todo va a estar siempre volcado aquí. Es decir, resumiendo, la empresa ahora va a poder cumplir, por un lado, con todos los requisitos del SGA, creando las fichas de datos de seguridad y etiquetas, recordemos, de una manera fácil, flexible, a un costo accesible, ya con esto nos garantizamos toda esta parte, ¿bien? Y no sería solo con Access, que como dijimos es el software elaborado para la creación y manejo de fichas de datos de seguridad y etiquetas, sino que también tenemos que pensar en ir más allá. ¿Qué pasa una vez que tenemos toda esta información? Bien, aquí es donde entra en juego Publiquem. Y recuerden también que al contar nosotros con oficinas alrededor del mundo, siempre vamos a ofrecerles un soporte local. Bien, no solo local, sino que internacional. Entonces, a través de esto, cualquier consulta, cualquier cambio regulatorio, cualquier modificación que exista en Argentina o en cualquier otro lado del mundo, también la vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, Publiquem tiene marcado por default que las fichas se entreguen a los consumidores que me han solicitado mi ficha en los últimos 12 meses. ¿Por qué? Porque está mirando este reglamento europeo, que es el que rige en casi todo el mundo, si bien no está aplicado como tal, es el que se sigue. Llegado el caso que esto se modifique, también se modificaría Publiquem. Bien, a esto es lo que me refiero. Por cuestiones de tiempo, igualmente, por lo que estoy viendo, no les voy a mostrar hoy Access, tampoco les quiero mostrar mucho Publiquem, porque no quiero mezclar todos los temas. La idea de hoy era que supieran, que entendieran de dónde surge todo esto, pero en el caso de estar interesados, no duden en solicitarnos una demostración completa. Y además, a través de esta demostración, van a poder acceder a numerosos beneficios. Bien, esto puede ser descuentos incluso en el software, en cualquier módulo adicional, en entrenamientos, bien, en fin, tenemos un montón de beneficios. A su vez de todo esto, no solo nos dedicamos a lo que es la venta de softwares. Por otro lado, con respecto a la parte normativa, recuerden que desde el ISAM también ofrecemos cursos sobre el SGA. Estos sí ya están enfocados en un marco teórico, bien, no es tanto de un software o de alguna aplicación, es todo el marco teórico. Por ejemplo, en nuestro curso, el objetivo es, partiendo del entendimiento de las reglas para la clasificación de productos químicos, según la SRT y el SGA, formar al participante para implementar el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, o SGA, clasificar los peligros de los productos químicos, elaborar y evaluar las fichas de datos de seguridad, también hacer lo mismo con las etiquetas, garantizando así la comunicación de peligro a los trabajadores en cumplimiento con la resolución SRT 801. Para recibir más información sobre Access o Publiquem, envíenos un correo a la dirección que aparece en pantalla. Bien, y recuerden, como siempre hemos dicho, que hoy en día cumplir con las normativas nunca fue tan sencillo. Bueno, ahora sí, entonces me despido. Recuerden, cualquier tema puntual que quisieran que tratemos en nuestros webinars nos lo pueden hacer saber. Ahora en breve les vamos a estar enviando el certificado de participación. Karina, no te preocupes. Así que muchísimas gracias por su atención y por haber participado una vez más.